En este momento, siento fuertemente que la mayor preocupación de la madre está aquí con nosotros. Creo que ella es la protagonista de la gran epopeya del pueblo coreano y también la autora de esta historia. Hoy, después de haber estudiado todo el día, ahora tendremos un tiempo de estudio centrado en los contenidos desde la Santa Boda de los Padres Verdaderos hasta el ingreso al santuario Cheonwon Cheonil. Sería bueno pensar en este tiempo como una oportunidad para reflexionar sobre cómo recibir a Dios en la tierra y también sobre la providencia posterior a ello. Quisiera explicar brevemente el índice, es decir, antes de recibir a Dios en el Palacio Cheonwon el 13 de abril de este año, vamos a reflexionar de manera sencilla sobre las diferentes etapas que hubo antes de llegar a este momento, basándonos en este índice. Y luego comenzaré. El sueño de Dios es vivir en la tierra junto a los padres verdaderos, siendo uno con ellos, y más aún, vivir en unidad con todos nosotros como sus hijos, para que Dios pueda venir a este mundo y vivir con nosotros. Se necesitan tres cosas. La primera es que los padres verdaderos deben manifestarse o surgir en la tierra. Cuando los padres verdaderos se manifiestan, Dios puede aparecer en la forma de los padres verdaderos, usando sus cuerpos y vivir en este mundo con nosotros. La segunda es que para que Dios pueda venir a nuestro altar y vivir con nosotros, es necesario que exista un país. Y la tercera es que después de que exista un país, para que Dios pueda vivir en este mundo, debe haber un lugar adecuado para ello, una casa que esté a la altura del Creador. Por eso, todo lo que los padres verdaderos han hecho hasta ahora en la providencia comenzó con la Santa Boda en 1960, cuando surgieron los padres verdaderos, que son la manifestación sustancial de Dios. Desde ese momento, y después de un largo viaje de 53 años, crearon y establecieron un país. Dios y los padres verdaderos se unieron para iniciar la fundación del país del Cheonilguk en la tierra. Así, desde la fundación del Cheonilguk hasta abril de este año, durante estos 12 o 13 años de largo viaje, el objetivo final de este proceso puede resumirse en la construcción del santuario Cheonwon Cheonil, un espacio en el que Dios pueda venir a la tierra y vivir con nosotros. Por lo tanto, el índice de hoy se divide en tres partes. Desde la Santa Boda en 1960 hasta el día de la fundación de Cheonilguk, desde el día de la fundación al ingreso al Palacio Cheonwon y finalmente el significado del ingreso al Cheonwon. Con eso se pretende dar por organizada y concluida la gran epopeya del pueblo elegido coreano. Como ya se mencionó, la Madre Verdadera explica el propósito de la creación como el sueño de Dios. Y ese sueño es vivir en el reino de los cielos en la tierra junto a victoriosos padres verdaderos y sus hijos, y más allá de eso, continuar luego viviendo juntos en el reino de los cielos en el cielo. Vamos a resumir esto nuevamente antes de continuar. Falta poco para la entrada al santuario Cheonwon Cheonil. Con vistas a este evento próximo, la Madre Verdadera está preparando el mejor regalo para todas las familias bendecidas y para toda la humanidad. El primer regalo, entre los mejores, es la gran epopeya del pueblo coreano, sobre la cual estamos estudiando todo el día de hoy. El segundo regalo es el estatus y el valor de los padres verdaderos a la luz de la divina providencia, es decir, la teoría de padres verdaderos Champumorón. El tercero es un conjunto de 14 pinturas sagradas que ilustran la vida de los padres verdaderos. Estos tres regalos están siendo preparados para ofrecérselos a todos los líderes del mundo y familias que visitarán Corea, con el objetivo de darles el mejor regalo posible. Probablemente, como aprendieron hoy, al estudiar la gran epopeya del pueblo coreano,
No solo la teoría de padres verdaderos Champurrón, sino también todos los contenidos que hemos estudiado en nuestra iglesia habrán experimentado una comprensión mucho más rica, más amplia y más profunda. Mientras estudiábamos juntos la gran epopeya del pueblo coreano, lo que sentí fue lo siguiente. Después de graduarme de la universidad y entrar en la escuela de posgrado en teología cristiana, en mi primer semestre, el nombre de una de las asignaturas era Historia y Religión de Israel. Al comenzar el curso, me preguntaba cuál sería la historia y la religión de Israel y encuentro que se trataba de una introducción al Antiguo Testamento. Me di cuenta de que la historia y la religión del pueblo israelita estaban registradas precisamente en el Antiguo Testamento. Y la conclusión del Antiguo Testamento fue el envío del Hijo unigénito, Jesucristo. Entonces, ¿cuál sería la historia y la religión del pueblo coreano? Reflexionando sobre esto, llegué a la conclusión de que la historia y la religión del pueblo coreano son, en esencia, la Sagrada Escritura del completo Testamento. Y en la cúspide de todo esto está la hija unigénita. La hija unigénita es la esencia de la historia y de la religión del pueblo coreano. La esencia de los 2000 años de historia cristiana también radica finalmente en el retorno del Mesías, en la hija unigénita, es decir, en los padres verdaderos. Ante esto, ¿cuál es el origen y el resultado de la historia del pueblo coreano? Nos damos cuenta de que el principio y el fin están en el nacimiento de la hija unigénita. En el lugar donde la hija unigénita nace, también nace el Mesías del retorno y se manifiestan los padres verdaderos, por lo que podemos entenderlos de esta manera. Ahora, el primer tema que vamos a estudiar es el fundamento providencial para recibir y servir a Dios. Esto es una conclusión de los contenidos más esenciales de la vida de los padres verdaderos durante los 53 años, desde la ceremonia de matrimonio de 1960 hasta el día de la fundación del Cheonilguk en 2013. En un principio tenemos la Santa Boda de los Padres Verdaderos en 1960. Como mencioné anteriormente, si en 1960 ya se hubiera establecido una nación y existiera un santuario para recibir a Dios, ese año, 1960, habría sido el día de la fundación del Cheonilguk y el ingreso al Palacio Celestial, o el Cheonilguk ahora. Después de la Santa Boda de 1960, el objetivo final de la providencia de los padres verdaderos fue uno solo: encontrar un país. Si no se encontraba un país, se crearía y establecería uno. El país es el mínimo entorno necesario para que Dios pueda estar presente en este mundo. Por eso los padres verdaderos abrieron el camino de la bendición para la salvación de la humanidad y a través de la bendición han engendrado a muchos hijos e hijas de Dios. Me gustaría que recuerden esto, que el objetivo final es establecer un país. La bendición es un sagrado rito de salvación y resurrección que solo los padres verdaderos pueden otorgar. La gran obra de la bendición es transmitir el verdadero linaje de Dios. Al recibir ese linaje, el propósito último es que toda la humanidad renazca, que renazcamos como hijos e hijas de Dios, formemos familias celestiales y sobre ese fundamento realicemos el reino celestial en la tierra viviendo felices junto a Dios, Hanul Pumoni. A través de esa bendición, a la vez que se salva a la humanidad y aumenta el número de familias bendecidas, sobre esa base se establecerá un país. Por lo tanto, la bendición matrimonial puede considerarse la mayor revolución, el evento más revolucionario de la historia humana, ya que es capaz de engendrar infinitamente hijos e hijas de Dios. Después de la Santa Boda en 1960, pocos días después comenzó la ceremonia de bendición con 3 familias. A lo largo de la historia, en el año 2000, tuvo lugar la primera bendición de 400 millones de parejas.
Y aunque hubo diversas ceremonias de bendición después de eso, la principal preocupación de los padres verdaderos fue la bendición para solteros. El 13 de enero de 2001 se completó la ceremonia de investidura del reinado de Dios, la entronación de Dios. Los padres verdaderos querían que la ceremonia de la investidura del reinado de Dios se estableciera en el edificio principal de la ONU en Nueva York. Por eso realizaron la ceremonia de bendición mundial de 200 parejas de la segunda generación en la mismísima sede de la ONU. Durante esta ceremonia, los padres verdaderos se vistieron de reyes y llevaron a cabo la bendición en el edificio de la ONU. Debido a esa ceremonia de bendición, los padres verdaderos no han podido llevar a cabo eventos oficiales en la sede de la ONU en Nueva York hasta el día de hoy. El 27 de enero de 2001, no pudieron hacer otra cosa que realizar la ceremonia de bendición en la sede de la ONU, ya que probablemente pensaban en el día que, a través de las Naciones Unidas, toda la humanidad pudiera recibir la bendición. Luego, en 2002, se llevaron a cabo 4 ceremonias de bendición para clérigos en Estados Unidos. La primera reunió a 144,000 parejas, la segunda multiplicó este número por 12, alcanzando 1,8 millones de parejas. La tercera también se multiplicó por 12, llegando a 21 millones de parejas. En la cuarta, al no alcanzarse números similares, se celebró una ceremonia de bendición conmemorativa en honor al día del ataque a Pearl Harbor, incorporando un significado de reconciliación. No solo se otorgó la bendición en la tierra, sino que en 1999 también se abrió ampliamente la puerta para la bendición en el mundo espiritual. Esto permitió que todos los espíritus, desde Adán hasta los que han partido al mundo espiritual, pudieran renacer como hijos de Dios. Como resultado, se abrió el camino para que toda la humanidad, tanto en el mundo espiritual como en la tierra, pudiera formar una nueva comunidad fraterna bajo Dios. Observando las etapas de la providencia de salvación a lo largo de la vida de los padres verdaderos, centradas en el año del jubileo de 2013, Dios y los padres verdaderos establecieron la nación del Chonilguk en ese año. Sobre esa base nacional, Dios y los padres verdaderos se hicieron uno, formaron un solo cuerpo. Y 3 años después, en el año 2015, la familia de los padres verdaderos completó la base de las 4 posiciones a nivel cósmico. Desde 2020, a través de las familias Chombo, se abrió definitivamente el camino para que Dios y las familias bendecidas en la tierra pudieran vivir juntos de manera tangible. Esta bendición, que se estableció o se celebró en el estándar del jardín del Edén original, ha trascendido el nivel de la familia, la tribu, la nación, y ahora se ha expandido a nivel mundial sobre lo que tanto Dios esperó. Sobre esta base podemos presenciar la realización del mundo de paz permanente, el mundo ideal de paz, que el cielo ha anhelado tanto, por el que tanto ha esperado. Con esta providencia en marcha y con el año del jubileo como meta, los padres verdaderos ampliaron esa base provincial. En 1971 dejaron Corea, pasando por Japón y Canadá, para finalmente establecerse en Washington, Estados Unidos. Dios deseaba profundamente que los padres verdaderos fueran a los Estados Unidos. Y ellos obedecieron su llamado con un propósito claro: restaurar el mundo entero a través de Estados Unidos. En ese tiempo, Estados Unidos enfrentaba diversas crisis significativas: la amenaza del comunismo, el cristianismo que abandonaba su posición original, el colapso de las familias y la vida desordenada, una vida de los jóvenes perdida, extraviada o desviada. En 1971, al trasladarse a los Estados Unidos, la sede misionera también se ubicó de manera natural en ese país. Y durante aproximadamente 40 años, Estados Unidos se convirtió en el centro de la providencia mundial. Al llegar en 1971, los padres verdaderos realizaron de inmediato un taller especial de renacer espiritual de 3 días en Washington.
En este evento el padre compartió personalmente con los miembros estadounidenses la historia de la Iglesia de Unificación de Corea en detalle durante los 3 días. En 1972, los padres verdaderos iniciaron una intensa gira de conferencias en Estados Unidos que incluyó a 9 ciudades, incluidas 2 ciudades de Europa, y luego a 21 ciudades, luego a 8 ciudades, incluido el Madison Square Garden, y finalmente 32 ciudades, sumando un total de 70 ciudades entre el 72 y 1974. Estas conferencias tuvo que darlas detrás de un vidrio blindado debido a las amenazas que recibía el padre y cómo peligraba su seguridad. Durante ese tiempo, tanto el padre como la madre tuvieron que usar chalecos antibalas. La madre verdadera, en particular, sufrió enormemente debido a estas tensiones y el arduo entorno de trabajo entre el nacimiento de Kuk Jin-moon y Kwon Jin-nim. En un periodo de 5 años, la madre experimentó varios abortos espontáneos, hasta 4 o 5 veces, lo que demuestra su sacrificio. Al transmitir la palabra en los Estados Unidos, el padre explicó que había venido como un bombero y un médico espiritual para salvar a la nación. Predominaba la cultura hippie. Aunque esta se podía describir de muchas maneras, una de sus características era el rechazo hacia la figura paterna. En un momento en que la autoridad paterna era socavada y la figura paterna era rechazada, el padre verdadero emergió como un misterioso líder espiritual proveniente del Oriente. Su aparición fue bienvenida, pero generó reacciones negativas entre ciertos líderes políticos que, motivados por envidia y rivalidad, los llevaron a las audiencias del comité Fraser y más tarde al encarcelamiento del padre verdadero en Danbury. A pesar de los desafíos, los padres verdaderos trabajaron incansablemente para despertar a una América dormida, especialmente a su cristianismo, a través de grandes eventos como el Madison Square Garden, el Yankee Stadium y el Washington Monument. Después de la conferencia en el Monumento de Washington, el 18 de septiembre de 1976, el padre dijo lo siguiente: ayer, a través de la conferencia en el Monumento de Washington, proclamé el diosismo. Y después de proclamar el diosismo, me fijé el siguiente objetivo provincial: Moscú. Debemos ir a Moscú y declarar el diosismo allí. La razón principal por la que los padres verdaderos fueron a Estados Unidos fue para resolver el problema del comunismo y restaurar el cristianismo a su aspecto original. Como bien sabemos, o sea, que el cristianismo cumpla su misión original, ¿verdad? Como bien sabemos, el comunismo no solo es enemigo de la humanidad, sino también un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque lo niega su existencia. A partir de allí, entendemos, los padres verdaderos establecieron todas las instituciones u organizaciones provinciales. Para erradicar el comunismo, promovieron el movimiento de victoria sobre el comunismo, que se llamó VOC, y unificaron al mundo democrático de Estados Unidos, educando a los jóvenes el principio divino, y en lugar del cristianismo, dedicaron sus esfuerzos a la armonía interreligiosa. Desde Estados Unidos se establecieron las bases para la misión mundial y la salvación global. En particular, se dirigieron a Estados Unidos porque, desde la perspectiva provincial, representaba lo que Roma fue hace 2000 años, el lugar donde, al consolidar un fundamento misionero, desde allí sería posible salvar al mundo entero. Muchos líderes y personas de todo el mundo le presentaron informes de victorias en diversas áreas. Sin embargo, el padre siempre decía: ¿ah, sí? Bueno, si quieres enorgullecerte en grande, entonces ven y hazlo aquí en Estados Unidos. No era una tarea sencilla, aún así los padres verdaderos dedicaron más de 40 años de esfuerzos en Estados Unidos porque tenían una firme determinación de salvar al mundo y promover la misión global a través de esa nación. La portada de la revista Newsweek retrató al padre tras la finalización del evento en el Yankee Stadium.
como el personaje. Y al leer el contenido se pueden observar varios aspectos positivos que se destacaron en el reportaje, aunque también incluyeron puntos críticos en un intento de mantener un enfoque equilibrado, reflejando así la perspectiva de los periodistas de esa época. Como resultado de esa lucha contra el comunismo, la Guerra Fría comenzó a llegar a su fin y el comunismo soviético empezó a transitar el camino hacia su colapso. Desde la creación de la Federación Internacional para la Victoria sobre el Comunismo el 8 de enero del 68 en Corea, los esfuerzos en Japón, Estados Unidos, Europa y América del Sur dieron fruto, adelantando la caída del comunismo. Después de la caída del comunismo, ¿cómo guiarían el mundo los padres verdaderos? Y en segundo lugar, ¿cómo tratarían a los enemigos que se oponían intensamente a Dios y a ellos mismos, a los padres verdaderos? La respuesta de los padres verdaderos fue clara y simple: con verdadero amor. El 20 de agosto de 1989 proclamaron la proclamación de la era provincial de la gracia del amor. Hasta ese momento el enfoque de la restauración por indemnización era luchar y vencer. Sin embargo, sobre la base del mérito de la era se inició la proclamación de la era provincial de la gracia del amor, en la que la salvación se alcanza a través del amor. En ese contexto, comenzaron a hablar extensamente sobre el amor verdadero. Durante ese periodo, definieron a una persona verdadera como aquella que da una y otra vez sin recordar cuánto ha dado. ¿Hasta cuándo debemos dar? La respuesta fue: hasta negarnos a nosotros mismos. Y si ya no hay nada más que dar, entonces debes seguir creando más para dar. Cuando enseñaron esto en Estados Unidos, los miembros estadounidenses levantaron la mano y preguntaron: si doy todo lo que tengo, y al final me niego, ¿qué me quedará? La respuesta a esa pregunta fue dada el 15 de mayo de 2003. El propósito de decir dar y luego olvidarlo es porque aún existe la esfera de Caín. Y eso hay que hacerlo para salvarla. En su verdadero sentido, el verdadero amor no es egocéntrico, sino altruista. El propósito de dar una y otra vez y luego olvidarlo, sea por Caín, por el enemigo o por otros, es hacer del otro nuestro segundo yo, crear nuestro segundo yo. Es poner a la otra persona en la misma posición que uno mismo. Y el siguiente paso es hacer que el otro pueda reemplazar lo que uno hace. Eso es el verdadero amor. Entonces, lo que se refiere como altruismo es lograr que Caín y Abel puedan vivir juntos en armonía a través de una interacción horizontal y equitativa. Es importante recordar que con el arma del verdadero amor, los padres verdaderos visitaron lugares como la Unión Soviética, fueron a Moscú, recuerdan, y a Corea del Norte. La mayor amenaza para la paz mundial fue el comunismo. Cuando se encontraron con el presidente Gorbachev y cuando se encontraron con Kim Il-sung, no fue para pedirles algo, sino para acercarse a ellos con el propósito de transformarlos en personas de amor verdadero junto a los padres verdaderos y buscar una convivencia armoniosa. Buscar cómo abrazar el comunismo con verdadero amor, unificarlo y vivir juntos bajo un altruismo compartido, fue una de las soluciones que propuso el Padre verdadero. La Madre verdadera nos enseña que el propósito de la creación de Dios y el sueño de Hanul Pumonim es vivir unidos con los padres verdaderos, perfeccionados y victoriosos, así como con todos sus hijos. Vivir juntos es el verdadero altruismo. No se trata solo de dar y olvidar, sino de crear un segundo yo, un ser semejante a mí, y vivir juntos en un estado de igualdad de posición, quiere decir, y horizontalidad mediante la acción de dar y recibir. Este era el sueño de Dios, una convivencia armoniosa, basada en el verdadero amor.
nos enseña que tras el fin de la Guerra Fría, la paz y la unificación deben lograrse. Sin embargo, en realidad el orden de los acontecimientos está invertido. Sin unificación no puede haber paz. Nos enseña que la paz llega después de la unificación y que la felicidad sigue a la paz. También se nos dice que el verdadero amor tiene un color central. Y ese color central o armonizado representa un mundo de armonía, unificación y felicidad. Por lo tanto, el movimiento de paz y unificación que continúa hasta hoy pone como prioridad la unificación de la península coreana, que es el deseo de Dios. Una vez que la península coreana se convierta en una Corea celestial unificada, el Cheonilguk de Corea, este será el punto de partida para expandir el movimiento de paz hacia un mundo celestial unificado. Esto refleja claramente la visión providencial de los padres verdaderos. Tuvimos un Think Tank 2022 dedicado a la paz en la península Corea. Y quiero afirmar que ese espíritu sigue vivo hasta el día de hoy. En segundo lugar, está la providencia sustancial para recibir y honrar, servir a Dios, sobre la base central de los 53 años de vida providencial vividos desde 1960 hasta 2013. Ahora debemos reflexionar juntos sobre la providencia desde la era de la fundación del Cheonilguk. Tanto el padre como la madre sabían con certeza el destino de la providencia al celebrar la ceremonia de bendición en 1960. El destino de Dios y el de los padres verdaderos eran el mismo. Entonces, ¿cuál será ese mismo destino? El día de la fundación del Cheonilguk. Este destino consiste que en Dios y los padres verdaderos se hacen un solo cuerpo, viviendo en armonía mediante una relación horizontal de dar y recibir. Ahora veremos, a partir de ahora veremos esa providencia. Ese día se describe de diversas maneras, pero en lo que respecta a llegar al destino, también fue el día en que se estableció el Cheonilguk. Si definimos al Cheonilguk como la nación en la que Dios y los padres verdaderos se hacen uno y comenzaron por primera vez en esa unidad, ese día marcó la apertura plena de las puertas de Cheonilguk, de par en par. El primer año del Cheonilguk comenzó ese día. Puede entenderse como el primer día en que Dios y los padres verdaderos pudieron unirse sobre la base de una nación, la nación del Cheonilguk. Para abrir las puertas del Cheonilguk, los padres verdaderos llevaron a cabo los padres verdaderos, la ceremonia de entronación de la... el padre, claro, lo proclamó. La ceremonia de entronización de la soberanía de Dios en 2001. La inauguración del reinado de Dios. El mundo espiritual y el infierno, donde habitan los seres humanos caídos, eran para Dios lugares equivalentes a prisiones. Dios no tenía con quién vivir ni en el mundo espiritual ni en la tierra, por lo que se ocultó a sí mismo entre miles y miles de luces escondido en la oscuridad. Sin embargo, a través del resultado del proceso de restauración por indemnización llevado a cabo por los padres verdaderos, fue posible traer a Dios, quien estaba oculto, a la tierra. Y en Cheonpyeong se llevó a cabo la ceremonia en la que él fue colocado en el trono real, en el lugar del rey. Esa ceremonia fue la ceremonia de entronización de la soberanía de Dios el 13 de enero del 2013. Desde entonces y por un curso de 12 años se proclamó el día de la fundación del Cheonilguk. Durante ese proceso se llevaron a cabo eventos como la ceremonia de apertura del Cheonilguk por los padres del cielo y la tierra, una bendición, la entronización de los reyes de las familias bendecidas, la ceremonia de ingreso al Cheonilguk en 2006 y de entronización del reino de Dios, el rey de reyes, y la ceremonia de liberación de Dios en 2009. Y finalmente, durante el periodo de 3 años, desde 2010 hasta 2012, a través de la Asamblea Cósmica para la proclamación de la encarnación de la palabra, se completaron todos los preparativos clave para poder proclamar el día de la fundación del Cheonilguk. La esencia de la Asamblea Cósmica para la proclamación de la encarnación de la palabra fue que Dios y los padres verdaderos hicieron un solo cuerpo y así se convirtieron en los padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. Además, los padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad se establecieron oficialmente en la República de Corea. Ese fue el significado clave de esa asamblea cósmica
A partir de ese momento, Corea se convirtió en la patria y hogar natal de Dios. Desde entonces, Dios pudo asumir la forma sustancial de los padres verdaderos y a manifestarse en Corea. Al asumir la forma sustancial de los padres verdaderos, comenzó a proclamar directamente sus palabras. Ese es el momento en el que se proclaman como la encarnación de la palabra. Con esta proclamación concluye la responsabilidad de Dios y de los padres verdaderos. También llegó a su fin. Esa asamblea cósmica marcó el inicio de la responsabilidad de las familias bendecidas, enseñándoles lo que implica nuestra responsabilidad como familias bendecidas. Y sobre la base de esa proclamación, podemos decir que el 13 de enero de 2013, las puertas del Cheonilguk se abrieron de par en par. Hasta la apertura de las puertas del Cheonilguk, en 2010, en Las Vegas, los padres verdaderos proclamaron ser un solo cuerpo, entre ellos y con Dios, lo que marcó la proclamación de la victoria perfecta de los padres verdaderos en la tierra. Después de la ascensión del Padre, la Madre verdadera proclamó un avance sin descanso, sin interrupciones. En 2013 se proclamó el día de la fundación del Cheonilguk como el primer año del Cheonilguk. Los dos eventos principales del primer año del Cheonilguk fueron, primero, la ceremonia de entronización de los padres verdaderos en el Cheonilguk. Esa ceremonia de entronación fue un acto en el que Dios y los padres verdaderos se unieron sobre la base nacional del Cheonilguk, manifestando así el propósito de lo que harían a partir de ese momento, a través de la Madre en la Tierra. Inmediatamente después, con la ceremonia de bendición del registro de la fundación del Cheonilguk, se permitió que todas las familias bendecidas se inscribieran como ciudadanos del Cheonilguk. Posteriormente, para establecer las bases del Cheonilguk, se restauró el nombre original de Dios como Hanul Pumonim, Padre y Madre Celestial. Además, se redactó y promulgó la Constitución del Cheonilguk. Las tres grandes escrituras del Cheonilguk también fueron consagradas a Dios. Por supuesto, aún seguimos en el proceso de buscar y perfeccionar los textos sagrados, como se ha mencionado. Además, sobre la base del establecimiento del Cheonilguk, se llevó a cabo la providencia para preparar el futuro mediante la formación de líderes juveniles, jóvenes talentosos. Para la formación de líderes se crearon el Instituto de Becas Wonmo Pyonghae, la Academia de la Paz Universal UPA y el programa Sonmun UPA, con el fin de consolidar a la tercera generación de la familia verdadera. También se estableció el Premio Songhak de la Paz, buscando un mundo en el que Dios, los padres verdaderos, la humanidad y el ecosistema natural conviviesen en armonía. Este premio reconoce a aquellos que han contribuido significativamente, que contribuyen a esta causa. Y en particular se otorgan premios a quienes han trabajado para resolver problemas como el problema alimentario de la humanidad. Y la Madre verdadera lo explica de esa manera. De la siguiente manera: el Premio Nobel de la Paz fue establecido por Nobel como una forma de arrepentimiento por sus acciones erróneas. En cambio, el Premio Songhak de la Paz no se basa en ese tipo de concepto o espíritu, sino que se otorga sobre la base de la victoria de los padres verdaderos, quienes, al haber triunfado, comparten sus logros, los logros de esa victoria, para honrar y servir a Dios. Para conectar el establecimiento del Cheonilguk con su consolidación, la Madre verdadera emprendió un arduo camino durante los 7 años, desde el 2013 hasta 2020, para la restauración de 7 naciones y de un continente. En particular, Camboya es un lugar que permanece especialmente en la memoria debido a su relevancia en ese proceso. Lo mismo ocurre con Taiwán. Recuerdo claramente lo que la Madre dijo al visitar Taiwán: no se preocupen por Taiwán ni por China. Cuando Cheonilguk se convierta en el Cheonilguk de China, todo habrá terminado. Esta declaración sigue grabada en mi memoria. En cuanto a la restauración de las 7 religiones, solo he mostrado las fotos de sus representantes. En África hay 4 personas virtuosas, justos, que la Madre verdadera adoptó como hijos.
Entre ellos están el jeque Mansur y Ndanga. En África los 4 justos son Samuel Radebe, Bendera, Mansur y Ndanga. Recuerdo que en 2017, después del evento en el Madison Square Garden, el 15 de julio, al día siguiente, la madre invitó a estos 4 justos a un almuerzo en East Garden. Esta ocasión fue un momento significativo de intercambio y celebración y demuestra la importancia de su rol en la providencia y la conexión con el trabajo global. Un líder coreano le preguntó al profeta Radebe: nosotros vivimos 40, 50 años y aún no conocemos bien a la madre verdadera. ¿Cómo es que ustedes al conocerla inmediatamente la reconocen como la hija unigénita y le rinde reverencia? La respuesta de ellos fue unánime. No somos clérigos, somos líderes espirituales. Lo que más me impresionó fue la respuesta que dieron. Desde una perspectiva espiritual podemos ver claramente que la madre verdadera es la hija unigénita. Ese momento reflejó profundamente la visión espiritual con la que estos líderes la recibieron. Sobre la base de esos 7 años de trabajo, el 6 de febrero de 2020, la Madre Verdadera proclamó la consolidación, el arraigo del Cheonilguk en unidad con el Padre Verdadero. Este evento marcó un evento significativo en el establecimiento y la estabilidad del Cheonilguk, mientras que Chongchak es llegar a un destino de una unidad pequeña, el afianzamiento o arraigo. Anchak significa llegar a ese destino y a partir de allí vivir la vida cotidiana junto a Dios, en un estado que abarca tanto lo bueno como lo malo, el comer, dormir, todos los aspectos de nuestra vida. Probablemente recordarán que el 15 de enero de 2009 se celebró en el Cheonjonggung la ceremonia de la coronación de la esfera de liberación de Dios, el Rey de Reyes. Cuando se celebró la coronación de la esfera de liberación de Dios, Rey de Reyes, los Padres Verdaderos fundaron internamente la ONU Padres Verdaderos, la ONU de los Padres Verdaderos. A lo largo de todo el año 2009 se llevaron a cabo eventos mensuales, uno cada mes, durante los 12 meses, con el objetivo de consolidar la ONU de los Padres Verdaderos. En diciembre de 2009, el Padre dijo que se había establecido públicamente a nivel nacional. El 16 de diciembre de ese año, en Las Vegas, el Padre proclamó que la ONU de los Padres Verdaderos había sido formalizada y consolidada, marcando un hito importante. Quiero expresar que vivir sintiendo la presencia constante de Dios, experimentando que el mundo espiritual y el mundo terrenal ya no son 2 mundos separados, sino uno solo, eso es vivir en el mundo de la armonía entre Dios, los seres humanos y todas las criaturas de la creación, de la naturaleza. Esta es en esencia la vida del arraigo en el Cheonilguk o del Cheonilguk. El 8 de mayo de 2020, la Madre proclamó la era de la Sagrada Comunidad Hanul Pumonim, diciendo que Dios abarca tanto el mundo espiritual como el terrenal, el cosmos entero. Aún así, sobra espacio en su grandeza. Sin embargo, también los padres han dicho, si Dios se hace pequeño, podría hacerse tan pequeño que atravesaría el ojo de una aguja. Aquí la Sagrada Comunidad Hanul Pumonim expresa la voluntad de Dios de abarcar simultáneamente a toda la humanidad, tanto en el mundo espiritual como en el terrenal. Representa un gran paraguas que puede cubrir a toda la humanidad y al abrirlo expresa su determinación de acoger y abrazar a todos sin excepción. Esa es la era que inauguró. El significado de estas palabras es que para vivir juntos debemos asemejarnos a los Padres Verdaderos y a Dios. Por ello, la Madre Celestial debe ser el centro y dar a luz nuevamente a toda la humanidad. Debemos renacer como hijos que puedan vivir bajo la gracia de estar inscritos en el jardín del Edén original, disfrutando del privilegio de vivir como hijos unigénitos, quienes desde su niñez dialogaban directamente con Dios. De este modo, Él podrá relacionarse directamente con toda la humanidad, tanto en el mundo espiritual como en la tierra, conversando cara a cara
es la expresión que él usa, ¿no? Y compartiendo cada día con Dios, Él con nosotros. La perfección de Dios podrá revelarse plenamente en todo el universo. Sin embargo, la misión de la Madre Celestial está siendo llevada a cabo actualmente por la Madre verdadera. Y sobre esa base o sobre ese fundamento de todo lo que hemos descrito, en 2020 se llevaron a cabo 2 ceremonias de bendición de registro como parte de la providencia Chombo. Todas las familias bendecidas heredan la devoción filial de los padres verdaderos. Asimismo, se han inscrito como familias Chombo, herederas de la victoria de los padres verdaderos. Se ha inaugurado una era en la que, renaciendo como ciudadanos auténticos, puros y originales del Chonilguk, podemos vivir con Dios. Todas las familias bendecidas son registradas como Chombo y han recibido la bendición para convertirse en distinguidas familias Chombo que cumplen con su responsabilidad. Internamente se nos ha guiado hacia ese propósito a través del camino de empoderar a 43 familias centrales, digamos. La providencia del Chon Shimon la incluí brevemente en esta conferencia, ya que está en manos de quienes dedican su devoción diariamente. Para el establecimiento del Chonilguk se necesita el templo Chon Shimon, por lo que el nombre de Chon Shimon fue cambiado y Chon Shimon se presenta como el centro de la práctica espiritual Chon Shim y los agua pura, resonando con el corazón celestial y sirviendo como un lugar espiritual dedicado a la restauración del corazón celestial a través de la devoción y de la oración. Chon Shimon ha sido designado como la sede central de la devoción mundial, centro principal de la provincia espiritual, el núcleo para el desarrollo de la espiritualidad, la oficina, el despacho del Padre verdadero y un lugar para educar al grupo de misioneros de la segunda generación. Se entiende que entre ellos están siendo seleccionados y están siendo formados de manera especial. Se forman los más destacados. A través de devociones nocturnas, diarias, vigilias, entrenamiento espiritual y diversas actividades educativas, se está ampliando el fundamento para vivir directamente con Dios en el Chonilguk. La obra del Espíritu Santo, liderada por la hija unigénita, quien es la encarnación del Espíritu Santo, sigue ardiendo con mucho fervor, centrada en el Chon Shimon. El Padre verdadero nos pidió algo. No se dice en el cristianismo que si uno ora fervientemente recibe al Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando ustedes reciben el Espíritu Santo? ¿No sienten calor? Así nos explicó que todas las familias bendecidas deben experimentar ese ardor, ese fuego del Espíritu Santo, primero a nivel individual, luego como pareja y finalmente como familia, viviendo con ese fuego en sus corazones. ¿Cómo podemos experimentar el amor de Dios? De 3 maneras. Son 3 cosas que se comen: temperatura, velocidad y orden. El amor de Dios generalmente no puede ser experimentado por las personas comunes a una temperatura superior a 38 grados, ya que el cuerpo no puede soportarlo. Sin embargo, las familias bendecidas pueden llegar a experimentar hasta 43 grados. Se dice que las familias celestiales pueden alcanzar hasta los 53 grados. Si el amor se profundiza aún más, pueden llegar hasta los 120 grados. Bueno, yo recuerdo haber escuchado al Padre decir 70 grados, no 120. Recuerdo que también mencionó que si la temperatura del amor supera los 53 grados, todos los gérmenes de nuestro cuerpo se quemarán y desaparecerán. Ahora estudiaremos sobre la ceremonia de ingreso al Chonongun, lugar donde se servirá a Dios de manera tangible o sustancial. Después de recibir a Dios, se tratará del proceso en el que se espera que se establezcan la Corea Celestial unificada y el mundo celestial unificado. El santuario Chonongun Chonil espera el día en que ingresen Dios, los padres verdaderos y las familias bendecidas. El santuario está esperando por ese día. Y el santuario cumple 3 funciones: la de templo, la de centro o órgano central de gobierno y salón de exhibición de la vida de los padres verdaderos. Representa la casa de Dios, su morada, su templo.
es su lugar de residencia. El 4 de junio de 2009, después de la ceremonia de lanzamiento de la autobiografía del Padre Verdadero, él dijo que había 3 cosas que debían hacerse a partir de ese momento. Una de ellas era construir un palacio para Dios. Ahora ya todo está preparado. Solo falta recibir a Dios allí. La segunda tarea es que el centro administrativo del Cheonilguk, que será el lugar desde el cual se iniciará la gobernanza de Dios, será anunciado en la ceremonia de ingreso, y a través del salón de exhibiciones se educará al pueblo de Dios, y el material educativo será una exposición sobre cómo los padres verdaderos vivieron hasta el día en que llegamos a convivir con Dios en este mundo. Cheonilguk es el lugar central del universo donde Dios y los padres verdaderos viven en la forma de un solo cuerpo. El santuario se ha construido en el lugar central del universo, el lugar donde se cumple el propósito de la creación de Hanul Pumonim. Y el Cheonilguk, como centro sustancial del universo, se convertirá en la sede central desde la cual Dios guiará y regirá directamente. Desde la perspectiva de la relación entre padres e hijos, el día del ingreso de Dios al Cheonil, donde se unirá con la Madre Verdadera y junto con toda la familia bendecidas, comenzará a vivir en unidad, marca el inicio de ese proceso. Si llevamos esto a un nivel más elevado y lo expandimos a nivel nacional y mundial, podemos verlo como el lugar donde el pueblo del Cheonilguk será gobernado directamente por Dios. Cuando se habla de la dedicación del santuario Cheonilguk Cheonil, muchas personas hacen preguntas como esta: ¿en qué se diferencia del templo de Jerusalén? Al respecto, alguien explicó que la Madre Verdadera afirmó claramente: el Cheonilguk Cheonil no es comparable al templo de Jerusalén. En palabras claras y directas explicó: el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel y el templo de Herodes, que en conjunto se conocen como el templo de Jerusalén, fueron construidos por la humanidad caída. No existían los padres verdaderos victoriosos, ni tampoco podía Dios venir directamente a ese lugar. Sin embargo, el Cheonilguk Cheonil fue construido directamente por los victoriosos padres verdaderos. Gracias a la presencia de los padres verdaderos, Dios puede manifestarse asumiendo el cuerpo de los padres verdaderos. Los padres verdaderos victoriosos construyeron personalmente este lugar y están presentes en él, por lo que Dios puede ser acogido en el templo Cheonil, en la figura de la Madre. Es un acontecimiento trascendental que ocurre por primera vez en 6.000 años. Algo que nadie pudo imaginar ni atreverse a realizar, pero que ahora se ha hecho realidad y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. En ese momento, al referirse a la ceremonia de ingreso al santuario Cheonil, también se explicó lo siguiente: cuando Dios ingrese al Cheonil, gobernará directamente el mundo terrenal para siempre. Pero antes de gobernar, vivirá felizmente en unidad con sus hijos. Entonces podemos plantearnos estas preguntas. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Quiénes son los padres verdaderos? Si Dios y los padres verdaderos vivieran conmigo y con mi familia bajo el mismo techo, ¿cómo debería prepararme para ello? Esto lleva a reflexionar sobre cómo debo transformarme personalmente y cómo mi familia también tiene que cambiar antes que llegue el día de la ceremonia de ingreso. Estamos dedicando nuestra devoción y esperando el día en que seamos invitados a participar en el primer día en que se concrete el diseño original de la creación de Dios. Ese es el día. Ese será el día en el que Dios, junto con los padres verdaderos y la humanidad, comenzará una vida en el reino terrenal que se extenderá hacia una vida eterna
en el reino celestial. El Chonongun, como el alfa y el omega de la providencia, es el centro sustancial del universo, punto de partida para una Corea celestial unificada y el comienzo espiritual y geográfico desde el cual se expandirá hacia un mundo celestial unificado. El ideal de una familia bajo Dios se está haciendo realidad. El Chonongun sustancial se realiza a través del movimiento de familias verdaderas y el movimiento por la reunificación pacífica y la concreción de una familia humana unida. Toda la humanidad será reorganizada bajo Dios y los padres verdaderos como hermanos y hermanas. Por lo tanto, un mundo de paz sin guerra será algo completamente natural. Las familias bendecidas como mesías tribales están llamadas a convertirse en modelos que practiquen el amor y la voluntad de Dios. Para avanzar hacia un mundo unificado, centrado en el Chonongun, la providencia de las Naciones Unidas es fundamental. El 13 de julio de 2003, en la residencia del piso 12 de la Universidad Sonmun, el padre proclamó la finalización de la era de la indemnización. Cuando termina la era de la indemnización, como citó el padre, será el inicio del mundo ideal de la creación. Para que este mundo ideal de la creación comience, no será posible continuar con la providencia utilizando los mecanismos providenciales creados durante la era de la indemnización. Es necesario crear nuevos mecanismos provinciales y estos deben estar centrados en la organización de la ONU, como se nos indicó. Por lo tanto, el Padre verdadero nos enseña que la ONU tiene una limitación inherente que le impide cumplir con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no reconocen la existencia de Dios e ignoraron totalmente a los padres verdaderos, a pesar de que ellos fueron y apelaron a ellos. Sí. No consideraron ni siquiera la posibilidad de servirlos. La ONU, centrada en los líderes políticos, prioriza los intereses nacionales, lo que hace que la realización de un mundo de paz duradero sea, desde el comienzo, algo imposible. Por ello, el Padre esperaba la creación de un sistema en el que los líderes religiosos ocupasen el centro, estableciendo una cámara alta dentro de la ONU y así operar como un sistema bicameral. Este concepto provincial ya fue trazado en 1952, cuando el Padre verdadero escribió el manuscrito del principio original, durante la guerra de Corea, cuando se encontraba refugiado en Pusan, y a pesar de las difíciles circunstancias en las que cada día era una lucha por sobrevivir, el Padre verdadero seguía soñando con el gobierno mundial a través de la ONU y escribió el manuscrito original del principio en medio de ese contexto. El avance de la provincia de la ONU se ha desarrollado a través de 5 etapas. En 2003 con la creación de la IIPC, en 2005 con la UPF, en 2007 con la ONU tipo Abel, en 2009 con la ONU Padres Verdaderos y en 2012 con la ONU Abel de la Mujer. Y a través de estas etapas el Padre verdadero ha estado preparando la era del dominio directo de Dios, trabajando por la paz mediante estas organizaciones. El 1 de mayo de 1997, el aniversario de la inauguración del letrero de la Federación de Familias, se cumplió un año, ¿no? Se celebró en Belvedere. Quiero compartir que en ese momento el Padre declaró que los padres verdaderos deberían ingresar a la ONU y convertirse en secretarios generales eternos, gobernando el mundo para siempre. Yo recuerdo aquel día, aquellas palabras. La culminación de la providencia de la ONU Abel, centrada en el Chonongun, para que la ONU pueda cumplir con su misión original, fue la fundación de la UPF. Al día siguiente de la creación de la UPF, cuando se hizo una evaluación en East Garden, la residencia, se dijo que a través de la organización providencial llamada Federación para la Paz Universal, finalmente Dios lideraría la providencia. Los padres verdaderos han dicho que su papel es el de guiar a la humanidad hacia Dios y por ello realizaron giras de conferencias a 120 países, luego otra gira a 180 países y 480 ciudades. En este contexto, la madre explica que el Chonongun será un centro administrativo, ¿no? La oficina central de gobierno, como la ONU Abel, sirviendo como el punto central para la realización del mundo celestial unificado. La madre dijo que con la llegada de la era del gobierno directo del Chonilgu, bajo la dirección de la hija unigénita, la provincia mundial se llevará a cabo a través del Chonmugon. Este lugar se encuentra en el centro del universo.
El complejo Chonon se convierte en un nuevo Edén, no un Edén restaurado, sino el Edén original de la creación. La Madre verdadera está desarrollando esta zona centrada en el Chonongun como el Edén original de la creación, como lo estamos presenciando y lo estamos comunicando y promocionando constantemente. Por ello, en la ceremonia de ingreso al Chonongun no se utilizará ninguna obra de arte proveniente del mundo externo. En su lugar, se están preparando con dedicación las obras de arte creadas por las familias bendecidas de la primera, segunda y tercera generación con el fin de recibir a Dios en el Chonongun, y esta preparación continúa con esfuerzo y devoción constantes. El complejo Chonongun es el prototipo del modelo original de Chonilguk, el centro de la península donde vive el pueblo elegido. Se espera que el amor y la bendición de Dios se expandan a través de la nación elegida de Corea, extendiéndose a todo el mundo y llevando a la realización de un mundo de paz. El pueblo coreano ha sido preparado por Dios desde el amanecer de la historia para realizar su sueño como un pueblo elegido, nuevo pueblo elegido. Han preservado su identidad de pueblo elegido, abrazando la paz y manteniendo su integridad en medio de la adversidad. La esperanza de la aparición de padres verdaderos se ha ido construyendo a través de la santa boda de la hija unigénita y el Mesías de la segunda venida, la base para la manifestación de los padres verdaderos. La República de Corea, establecida por el pueblo elegido, es la nación donde los padres verdaderos han surgido. Es el país en el que se proclamó el día de la fundación del Chonilgu. Ahora es el país donde Dios ingresará al santuario Chonil. Es el sueño de la hija unigénita, la manifestación del Espíritu Santo que bajo la guía de Dios se realice la Corea celestial unificada y sea el fundamento para avanzar vigorosamente hacia un mundo unificado. Ese es el sueño de la Madre. Hacia un mundo unificado por medio de la Corea celestial unificada es donde vamos. Este es el lugar donde finalmente se cumple el propósito del Creador, el Alfa y el Omega y el centro de la civilización del Pacífico, el último deseo de todas las civilizaciones y de la historia. En la tierra de la nación coreana, donde se cumple la liberación de la patria de Dios, se abrirá una nueva era histórica para el país y para el mundo de Dios. La península de Corea fue elegida y preparada para el nacimiento de la hija unigénita. En medio de 6.000 años de espera, la humanidad recibió a la hija unigénita preparada por Dios, y la humanidad renacida por medio de los padres verdaderos podrá servir a Dios en este mundo, experimentando una era de esperanza, gozo y alegría en el jardín del Edén, cantándole a la nueva era de la creación que Dios había soñado. Permítanme hacerles una pregunta. Para llegar a esa pregunta les digo, hasta el 13 de abril de este año, día de la ceremonia de ingreso al santuario Chonongun Chonil, nuestra historia provincial ha sido un registro de Dios y un registro de los padres verdaderos. Entonces, si hasta ahora nuestra historia ha sido restaurar el país donde vivamos con Dios y los padres verdaderos, después de la ceremonia de ingreso al Chonongun, será nuestro turno para escribir nuestra propia historia. O sea, hasta ahora hemos trabajado para restaurar el país donde vivamos con Dios y los padres verdaderos, y ahora comienza el registro de nuestra historia. ¿Cómo escribiremos nuestra propia historia de servicio a los padres verdaderos? Como aquellos que hemos recibido la enseñanza directa de los padres verdaderos, ¿qué tipo de historia querríamos escribir para nuestras familias? El modelo de mi historia es el modelo que nos mostraron los padres verdaderos. La vida de los padres verdaderos se convierte en nuestra vida, y a partir de esa vida, ¿qué tipo de historia escribiré? Espero que encuentren la respuesta a esta pregunta antes de retornar a sus hogares. Muchas gracias.